た光の中で抱かれるたび暖かい風を頼りハイツが踊り出す夏のミュージの腹から傘乾くわ秋の月登ったままるさおいおい冬を過ぎまた月風まだまぶたの奥にあるいつかの夏と過ぎた青空温かく手をつなぐ放つ見歌をいつや思い出ような熱きからみつき雲とからみDescargo de responsabilidad. No soy dueño ni de Harry Potter, propiedad legítima de J.K. Rowling, ni de Naruto, propiedad legítima de Masashi Kishimoto, ni gano dinero con esta ficción. También agregaré que cualquier sección o frase en este capítulo que se parezca a obras de cualquiera de los autores o de películas basadas en obras de dichos autores se recrea con el mismo espíritu de uso libre y sin fines de lucro. Nota. Perdón por el retraso en este capítulo. Acabo de completar una maestría, por lo que mi tiempo, que no dedico a la búsqueda de empleo, está libre para escribir nuevamente. Irónicamente, la forma en que sé que me he convertido en un actualizador semiconfiable últimamente es por los comentarios de personas sorprendidas o molestas por mi falta de nuevos capítulos durante un par de meses. Es agradable de verdad. Pero en realidad nunca dejé de escribir, solo me tomó un poco más terminar estos próximos capítulos. Prometo que nunca perderé el interés por completo de esta historia. Bueno, ya dejando las excusas, sin más, comencemos con el capítulo. Capítulo 7. Se acercan los juegos. Es posible que a Gaara no le hayan gustado la mayoría de las formas de transporte mágico, pero cuando se inspiraron en sus primos muggles más sensibles, existía la posibilidad de que en realidad pudieran hacer algo seguro de usar. Caso en cuestión. El tren en el que viajaba actualmente le mostraba toda la longitud de Gran Bretaña y no necesitaba que volara todo el agotador viaje de 500 millas por sus propios medios. Luna observó a Gaara mientras miraba pasar el paisaje. Él no había cambiado en absoluto este verano, por lo que ella podía ver. Mientras que Draco, por otro lado, quien estaba sentado junto a ella, se veía cansado y delgado y había estado cojeando. Draco, ¿por qué cojeabas? Ella preguntó de la nada. Draco entró en pánico de repente, mirando tanto a Luna como a Gaara frente a él, y trató de encontrar una excusa convincente. Bueno, comí mi desayuno demasiado rápido y me ha dado una puntada terrible en el costado. Observó atentamente sus rostros, especialmente el de Gaara, y tomó la expresión estoica e inexpresiva del pelirrojo como una buena señal de que lo encontraba poco interesante y, por lo tanto, cierto. Luna tampoco tenía mucha expresión, lo que podría haber significado cualquier cosa. A Draco no le importaba mucho lo que ella pensara siempre y cuando no compartiera ninguna teoría con Gaara. En ese momento, como había sucedido una docena de veces desde que se sentaron juntos, Gaara se puso de pie de un salto para mantener cerrada la puerta del compartimiento cuando alguien trató de abrirla y unirse a ellos. Era egoísta, pero la mayoría de los adolescentes en el compartimento eran bastante egoístas, al menos en la medida en que no querían que un extraño interrumpiera su reunión. Gaara se opuso particularmente a sus entradas ya que él ya había recibido tanta atención en la plataforma y en el tren. Cuando el intento de intruso se dio por vencido y siguió caminando por el tren, Gaara volvió a su asiento y continuó observando el paisaje. A través de los campos y ríos itinerantes, a Gaara realmente le gustaba mucho el campo aquí. Fue una lástima el clima, que cambió de sol a aguacero 4 o 5 veces entre Londres y las Highlands escocesas. Todos se habían visto varias veces durante las vacaciones y, sin embargo, no carecían del todo de temas sobre los que ponerse al día. Por supuesto, a Draco le importaban poco las idas y venidas de Luna y Luna estaba mucho más interesada en las actividades de Gaara, tan secas y aburridas como eran, que en la agenda comparativamente ocupada de Draco. Gaara habría estado feliz de sentarse en un silencio agradable y disfrutar de la vista. Espero ver tu progreso. Luna dijo. Todavía no puedo creer que lo hayas logrado tan rápido.
Honestamente, casi esperaba que todo saliera terriblemente mal y que terminaras atrapado a mitad de camino entre las formas. La magia de los animagos es bastante complicada, según he oído. Draco sonrió. Creo que Gaara se vería elegante con una gran cola peluda. Luna dijo, retirándose brevemente a sus sueños. ¿Lo harías? Gruñó Draco. Realmente, Gaara no podría haber encontrado un amigo más normal, incluso él, hasta ahora, misterioso, para él, sexo opuesto. Entonces, ¿cuándo puedes mostrarnos tu transformación? Preguntó Luna, comprobando que las persianas del compartimiento aún estaban cerradas en caso de que la demostración llegara de inmediato. Todavía no. Todavía estoy terminando mi entrenamiento. Dijo Gaara. Ni Draco ni Luna pudieron determinar con certeza si Gaara estaba mintiendo o no cuando dijo que no podía demostrárselo. Ambos sospechaban, como solían hacer, que Gaara les estaba mintiendo. Todos entraron en una paz placentera por unos preciosos minutos antes de que Draco rompiera el silencio nerviosamente. Algo está pasando en la escuela este año, comenzó. Las cosas tienden a suceder en la escuela. Luna estuvo de acuerdo. Draco frunció el ceño ante su interrupción, o su actitud, sin saber si se estaba burlando de él o no. No cualquier cosa. Mi padre me dijo que ha estado escuchando cosas recientemente. Susurros en el ministerio, secretos y cosas por el estilo. Cuando los ojos de Luna se abrieron de par en par y parecía que estaba a punto de decir algo, él interrumpió. No, ninguna de tus ridículas teorías. No pudo averiguar qué está pasando exactamente, pero dijo que el propio ministro está planeando algo. ¿Tu padre no lo sabe? Preguntó Gaara. Draco se sonrojó un poco, muy poco acostumbrado a decir una palabra en contra de la omnipotencia de su padre. Sabía que su padre y el ministro no habían estado de acuerdo últimamente y que eso les estaba causando mucho estrés a sus padres, pero compartir detalles tan privados estaba más allá de la confianza que compartía con Luna y aún así era mejor no decirlo con Gaara. También. Airear la ropa sucia era impropio. Gaara sabía que debería estar preocupado por cualquier locura que el líder del gobierno mágico de este país tuviera reservado, considerando que el único plan previo que conocía era colocar 1000 dementores alrededor de un castillo de niños. Sin embargo, todo lo que quería hacer ahora era observar la vista y preocuparse por Sirius y Remus. Pueden ser hombres adultos, pero Gaara estaba aún más preocupado por su bienestar en su ausencia. Toda la estupidez en la que Sirius podría meterse, toda la estupidez en la que Sirius podría arrastrar a Remus, más abajo en el tren, en un compartimiento más bullicioso, estaban sentados el trío dorado y los gemelos Weasley, dos de los grupos de Gryffindor más problemáticos de Hogwarts, actualmente. ¿Intentaste preguntarle a Sirius o al profesor Lupin sobre eso? Preguntó Ron. No, le dije a Gaara que lo dejaría solo por un tiempo, al menos hasta que lo atrape en algo y lo dije en serio. Dijo Harry. Pero al menos sabemos que hay algo que descubrir ahora. Añadió Hermione. Estoy con Harry, creo que deberíamos esperar y ver. Definitivamente no está tramando nada bueno, puedo decirte eso, pero también podríamos esperar hasta que cometa un desliz. De todos modos, no es como si hubiéramos logrado averiguar mucho el año pasado. Ron dijo. Ambos pensamos que estás obsesionado con él, ¿no es así, Fred? Dijo Fred. Eso es lo que hacemos, George. Gaara es un caballero honrado o un gusto impecable. Dijo Jorge. No estamos obsesionados, solo estamos atentos. Ron murmuró a sus hermanos mayores. Creo que todos debemos concentrarnos en nuestro trabajo escolar este año. No más distracciones. Dijo Hermione. Distracciones como que te petrifican o te atacan los dementores, ¿quieres decir? Ron bromeó. Hermione resopló y Harry se rió. Mientras los 3 de cuarto año comenzaban a preocuparse por los próximos desafíos académicos del año, Fred y George comenzaron a planificar en silencio sus propias actividades para el año. Tenían toda la intención de comenzar un nuevo concurso de bromas con Gaara y retomar su supremacía indiscutible de la escuela. Era un concurso ya que ninguno de los dos se sentía seguro llamándolo una guerra de broma. Escuché a mi papá contarle a mi mamá sobre una redada esta mañana. Ron dijo que después de que Fred y George fueron a buscar a sus amigos, pudieron hablar en paz. Esto de escuchar a escondidas se está convirtiendo en un hábito.
Harry sonrió. Ron se sonrojó pero continuó. Un viejo auror fue atacado en su casa. ¿Y tu padre se llamaba? ¿Por qué? Preguntó Hermione. Ron había estado tan emocionado de escuchar que su padre había estado involucrado en algo tan emocionante en el trabajo que no pensó en cuestionar por qué lo habían enviado con los aurores para investigar algo que no tenía nada que ver con el mal uso de los artefactos muggles. No estoy seguro. Papá parecía conocerlo, el tipo auror, así que tal vez pidió ir con ellos. Entonces, ¿quién lo atacó? ¿Un mago oscuro? Preguntó Harry. No lo creo. No estoy seguro, en realidad. Tuve que dejar de escuchar porque Ginny venía y siempre me delata. Quien quiera que haya sido, se escapó. Espera, recuerdo haber leído sobre un supuesto ataque en el Profeta esta mañana. Aparentemente fue una falsa alarma. Papá definitivamente dijo que sucedió. Tuve que llamar a los sanadores por el tipo que fue atacado. El Profeta mintió. Hermione estaba indignada de que una fuente confiable de información engañara al público de esa manera. Dudo que sea la primera vez. Dijo Harry, recordando lo que había leído sobre sí mismo en los pocos libros de historia mágica que mencionaban el final de la guerra y su papel en ella. Se habían contado muchas historias sobre esa noche y la vida de Harry después y ninguna de ellas había sido cercana. Hermione consideró esto por un momento antes de decidir continuar con la conversación. Mi madre y mi padre compraron un nuevo taladro dental. El tren desaceleró hasta detenerse en la estación y el corredor ya estaba repleto de adolescentes y preadolescentes, todos apurados y bulliciosos para desembarcar el tren. Como antes, Gaara no tenía interés en abrirse paso entre la multitud, pero claramente se estaba perdiendo un factor vital que entusiasmaba a todos los demás estudiantes a su alrededor. Simplemente no vio el alboroto. Es un hogar lejos del hogar. Luna intervino, respondiendo a una sutil expresión facial que aparentemente había interpretado. Draco se preguntó si su capacidad para averiguar lo que Gaara estaba pensando con una precisión aún más infalible que él, que pasaba mucho más tiempo con Gaara, se debía a su intelecto de Ravenclaw o a su infame extrañeza que se daba a conocer. Solo para personas que no tienen un hogar al que valga la pena regresar. Draco dijo altivamente con una sonrisa. Como de costumbre, su sarcasmo no logró solicitar una respuesta. Cuando la mayor parte inicial del alumnado había empujado para salir del tren, Gaara abrió la puerta del compartimento y se unió al último goteo de trepidantes estudiantes de primer año y séptimos no impresionados. De vuelta a la vista de sus compañeros de clase, Gaara nuevamente tuvo que soportar sus bien intencionados agradecimientos y halagos hasta que Draco y Luna amablemente interfirieron y bloquearon sus intentos de atacarlo o darle palmaditas en la espalda. En la plataforma en movimiento, Draco tuvo un recuerdo terrible del año pasado cuando vio a unas pocas personas dispares entre la multitud que usaban delineador de ojos grueso, imitando los ojos ojeras naturales de Gaara. Le recordaban a esos bichos raros fanáticos del año pasado que habían estado obsesionados con Gaara brevemente antes de encontrar un nuevo objeto para acosar, o tal vez habían tomado un pasatiempo. Estas personas parecían estar usando el maquillaje como una declaración de moda, aunque probablemente aún inspiradas por el recientemente celebrado defensor de Hogwarts. Afortunadamente, la mayoría de los usuarios parecían ser de Hufflepuff, por lo que existía la posibilidad de que Gaara no los notara hasta que tuvieran la oportunidad de repensar sus ridículos intentos de marcar tendencia. ¿Cuándo aprenderían estos Hufflepuff que no eran líderes? Draco y Gaara se abrieron paso entre la multitud, lamentando el día en que Gaara se había convertido misteriosamente en una celebridad después de meses de sospecha y miedo, también conocidos como los buenos viejos tiempos, mientras Luna los seguía. A pesar de estar más o menos a la misma altura ahora, Gaara aún podía abrirse camino entre la gente más fácilmente de lo que su delgado físico podía manejar. A Gaara le molestaba más de lo que admitiría, más que su reciente popularidad, que el único grupo en la plataforma que era completamente más bajo que él fuera el de primer año, aunque esto podría deberse a que los de segundo año estaban muy dispersos. Todos tomaron un carruaje vacío pero tuvieron que esperar a que un cuarto se uniera a ellos para que partiera. Mientras Draco preguntaba por los Thestrals enganchados al vehículo, curioso por las bestias invisibles.
Todavía estaba sorprendido por el hecho de que Luna Lovegood pudiera verlos, pero no tenía forma educada de averiguar por qué, o más bien quién había sido. Un Hufflepuff desconocido de séptimo año se subió al carruaje y partieron rápidamente, primero teniendo que soportar sus intentos de agradecer al minúsculo héroe. No fue un problema. Gaara le dijo con desdén. Luego se sentaron en silencio por el resto del camino ya que no querían hablar casualmente frente a un extraño, a excepción de Luna que intentó una o dos veces involucrar a uno de ellos en una conversación, incluso al chico de Hufflepuff. O estaba demasiado intimidado para hablar con franqueza frente a Gaara, quien definitivamente lo estaba mirando, o simplemente no tenía interés en hablar con el pequeño y espacial Ravenclaw. Cuando llegaron y desembarcaron, Gaara tuvo que sortear el límite testral hacia el carruaje mientras caminaba hacia el castillo ya que su magnetismo animal todavía se transmitía con toda su fuerza. Draco observó el área que Gaara evitaba y continuó reflexionando sobre los testrals, especialmente después de que Luna se acercó al espacio, pero retrocedió y siguió de cerca a Gaara, presumiblemente después de que la criatura parecida a un caballo la atacara o algo así. Trazó el mismo camino que había recorrido Gaara y todos terminaron su viaje de regreso a la escuela. Parece que finalmente decidieron ordenar este lugar un poco. Draco dijo fríamente al entrar al vestíbulo de entrada. Las piedras parecían haber sido pulidas, vio un par de tapices nuevos que habían sido sacados del almacenamiento, las armaduras brillaban como nunca antes, y de manera similar, el gran comedor se veía mejorado. Las piedras habían sido pulidas a un alto brillo como el vestíbulo de entrada, los estandartes a lo largo de las paredes habían sido reemplazados por versiones de fina seda, e incluso parecía que las antiguas mesas y bancos habían sido reemplazados por muebles nuevos. Las viejas y gastadas mesas que tenían cientos de iniciales grabadas y miles de marcas y abolladuras habían sido cambiadas por unas nuevas impecables. A pesar de todo el problema que sería para una bruja o un mago reparar o reemplazar mágicamente elementos tan simples, esas mesas habían existido durante cientos de años. Los bancos se habían dejado de lado en favor de sillas individuales de respaldo alto, presumiblemente con la precisión suficiente para la cantidad de estudiantes que ingresaban. Gaara podía escuchar a la gente maravillándose de lo caro que debía haber sido todo esto, pero las reacciones a los nuevos asientos dividieron la opinión. A los Ravenclaw y los Slytherin les gustaban principalmente porque eran más dignos y ofrecían un mayor espacio personal, mientras que los Gryffindor y, en particular, los Hufflepuff no eran tan fanáticos, ya que siempre habían disfrutado de la informalidad y la cercanía que permitían los bancos. Ron resumió la opinión de toda su casa cuando dijo, «Me parece un poco pomposo». Los Slytherin rápidamente comenzaron a competir por los mejores asientos, creyendo colectivamente que la posibilidad de que estos siguieran siendo sus asientos asignados para el próximo año era demasiado importante para dejarla al azar. Draco arrastró a Gaara junto con los ansiosos Slytherins, sin molestarse en despedirse de Luna mientras ella se dirigía a su casa más ordenada. Observó que era menos paria que en años anteriores, probablemente debido a su aparente asociación con Gaara, defensor de Hogwarts. Esta hostilidad reducida no se extendió a hablar o ser amistoso, pero menos personas se reían de ella y no había tropezado ni una vez esta noche. McGonagall, que estaba esperando a que llegaran los de primer año, creía que esta era la sesión más prolongada que la escuela había visto en todos sus años trabajando allí. Todavía podía oír las peleas y el roce de las sillas contra la piedra a través de la puerta después de que se cerrara y los nuevos estudiantes entraran al castillo con Hagrid. Gaara definitivamente estaba a favor del nuevo arreglo, ya que siempre había tenido dificultades con los bancos y lo cerca que necesitaban sentarse con otra persona. Aquí había reposabrazos para mantener la distancia correcta. Los cubiertos también habían sido reemplazados por cubiertos, que Draco sospechó en voz alta que durarían mucho más en su mesa que cualquier otra en la que se sentara un Weasley. Gaara tomó el pesado y ornamentado cuchillo y deseó que los palillos fueran más frecuentes aquí. El cuerpo estudiantil continuó parloteando sobre las mejoras estéticas de la escuela y sobre la apertura del año escolar.
Los profesores entraron por la entrada trasera y tomaron sus lugares junto a la mesa principal, y Draco observó que algunos miembros del personal vestían túnicas nuevas, presumiblemente para hacer juego con la decoración renovada, aunque era notable que Snape no se había cambiado para la ocasión, el pelo igual de grasiento y la túnica igual de apolillada. Mientras Draco estaba preocupado por la moda de los profesores y Gaara se preguntaba si podría salirse con la suya si lo hacía antes de que comenzara la ceremonia de graduación del año, otras personas, más observadoras, notaron la variedad de expresiones en el personal típicamente emocionado. Caras de los miembros. La mayoría de ellos parecían ser solemnes, en el mejor de los casos, con McGonagall disfrutando de la privacidad en el vestíbulo de entrada para mostrar su expresión más abiertamente asesina mientras sus colegas, a la vista de los niños, tenían que mantener la suya entrenada. Snape se veía menos desdeñoso que de costumbre y más preocupado o pensativo, e incluso Hagrid y Dumbledore luchaban por sonreír. Cuando se corrió la voz y todos se dieron cuenta, menos un par de excepciones inconscientes, la conversación se arrulló y en el silencio Dumbledore se puso de pie para comenzar el proceso mientras Minerva preparaba a los estudiantes más nuevos. Buenas noches y bienvenidos a todos a otro año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Como muchos de ustedes habrán notado, el castillo ha experimentado algunos pequeños cambios desde la última vez que lo vieron. Si bien la mayoría celebrará las mejoras, por favor sepa esto. Hogwarts ha resistido 1000 años contra las pruebas del tiempo y la conquista, y siempre ha mantenido los principios de sus ilustres fundadores. No importa lo que pueda cambiar exteriormente, ni los problemas que puedan presentarse a sus asistentes, como seguramente como las piedras se mantienen fuertes, también lo hacen las creencias que hacen que esta escuela prospere. Los estudiantes habían visto este sombrío discurso en silencio y no sabían qué hacer cuando parecía haber terminado. Ciertamente no parecía pedir aplausos o vítores, sino que parecía que debían permanecer muy callados y parecer asustados. Aunque soy aficionado a los discursos dramáticos, me temo que no hay tiempo para más. Es hora de que el próximo año se una a nosotros aquí, en cada una de sus casas y las de ustedes. Por favor, en las pruebas por venir, ayuden a esos más jóvenes y menos poderosos que ustedes para aprender y crecer. Con esas palabras aún más ominosas, agitó su varita y las gigantescas puertas de madera se abrieron, admitiendo a McGonagall con su procesión de niños de 11 años a cuestas. Podían calibrar instintivamente la atmósfera en el salón y se sintieron adecuadamente intimidados, más allá de lo que normalmente experimentaban el año entrante cuando se enfrentaban a cientos de estudiantes mayores. Harry bloqueó los murmullos de Hermione sobre la advertencia de Dumbledore y miró a los nuevos estudiantes, preguntándose si habría alguien interesante que se uniera a Gryffindor este año. Se dio cuenta de que uno de los chicos nuevos estaba empapado de pies a cabeza, y escuchó a Colin Creevey lamentarse de que su hermano pequeño idiota se hubiera caído al lago. «Cuidado con ese», dijo Ron, haciendo un gesto hacia una de las chicas rezagadas al final de la fila. Parecía bastante corriente, pero Ron dijo, «Creo que es mi prima segunda, tal vez una vez eliminada por parte de mamá. De todos modos, es horrible. Piensa en un pequeño Malfoy femenino y esa es ella. Mafalda está completamente podrida». Harry resistió la tentación de afirmar que Malfoy ya era femenino ya que McGonagall había ido a recuperar el sombrero seleccionador y él, como todos los demás en el salón que habían presenciado la selección del año pasado, estaba muy interesado en ver el estado en que se encontraba. «El sombrero se ve bastante bien considerando lo que pasó el año pasado», dijo la profesora sinistra, inclinándose hacia el lado de Dumbledore. Tales reacciones no son del todo desconocidas. Lo confieso, pasé un poco de mi precioso tiempo libre investigando clasificaciones similares después de la inauguración llena de acontecimientos del año pasado. Es raro, pero la reacción inusual del joven Gaara no era nada por lo que preocuparse realmente. Albus susurró de vuelta. A decir verdad, su investigación había indicado lo contrario de lo que acababa de decirle a su colega de confianza. Los únicos 2 registros que pudo encontrar en los diarios de sus predecesores que detallaban algo similar a lo que había ocurrido con Gaara habían sido causados por 2 magos con los que uno no debería querer ser agrupado. Morgane Le Fay y Mercurius the Dark, del siglo XVI.
Es probable que haya ocurrido en otras ocasiones y simplemente no se haya anotado o se hayan destruido los registros. Albus trató de no leer demasiado en el hecho de que dos de los peores señores oscuros en la historia de Gran Bretaña habían provocado la misma reacción que lo que estaba dentro de la mente de Gaara. Hablar con el sombrero no había logrado nada, ni reexaminar sus recuerdos de la poco destacable clasificación de Tom. ¿Alguno de ustedes ha visto a los fantasmas de la casa Oapeves desde que llegamos?, preguntó Hermione. Probablemente estén en algún lugar celebrando una de sus muertes o algo así. Ron dijo. SHH, están a punto de comenzar la selección, dijo Harry. Le encantaba escuchar la canción del sombrero seleccionador todos los años, aunque rara vez podía entender de qué estaba hablando. Tal vez debería consultar a un Ravenclaw o a Hermione al respecto más tarde. Colin pareció mortificado cuando su hermano se acercó al taburete y lo dejó empapado después de haber sido clasificado rápidamente en Gryffindor. Ron fue el único Gryffindor que vitoreó la selección de Slytherin cuando su primo vilipendiado fue expulsado de su casa. La noche avanza y aún queda mucho por hacer y decir. Antes de que podamos disfrutar de nuestra maravillosa fiesta, debo hacer algunos breves anuncios. En primer lugar, tras la partida del profesor Lupin por motivos personales, una nueva defensa contra el profesor de artes oscuras se unirá a nosotros. Parece que se está retrasando un poco, pero no dejes que eso engañe a ninguno de ustedes. Alastor Moody no es un hombre con el que se pueda jugar, es quizás el hombre más calificado del país para promover la educación de unos y comenzar la educación de otros. Draco se había puesto tan pálido que su piel se estaba cerrando sobre la tez de porcelana de Gaara, y mientras el director reiteró las advertencias estándar y las reglas actualizadas, Draco le explicó a Gaara qué lo tenía tan asustado. Le habló del viejo paranoico, perseguidor, prejuicioso y loco que luchó en la última guerra y parecía seguir luchando, especialmente contra familias como la de Draco. Gaara estaba interesado en conocer a un guerrero tan endurecido en este mundo. El tercer anuncio se dio con un retraso de desgana que se hizo evidente una vez que el director comenzó a hablar de nuevo. Y por último, me entristece informarles que este año no habrá temporada de Quidditch entre casas. Antes de que pudiera continuar, el alumnado se levantó en armas, gritando sus quejas y gesticulando salvajemente como si Dumbledore hubiera anunciado la creación de una clase sobre la tortura de muggles, que probablemente no habría causado tanto alboroto con los Slytherin como la falta de Quidditch hizo. La pregunta principal que se gritó fue por qué se cancelaba, pero Dumbledore esperó en silencio hasta que los niños se calmaron antes de continuar. Entiendo que muchos de ustedes están molestos y comparto gran parte de su decepción, pero les aseguro que la razón de este cambio temporal se aclarará después de que todos hayamos cenado. No creo que estén satisfechos con solo esas palabras. Minerva murmuró detrás de su mano. Me imagino que no, pero más allá de todos nuestros muchos otros deberes, nuestra primera prioridad debería ser impartir la verdad a nuestros alumnos. A pesar de las creencias en contrario, nunca he sido muy dado a las palabras sutiles. Mejor una comida inquieta que permitir que una en mi posición para difundir mentiras, respondió Albus antes de señalar el comienzo de la comida. Cuando apareció el festín y la charla comenzó de nuevo, Minerva sonrió y recogió sus cubiertos, sin dejar de hablar en voz baja. Un siglo después de tu selección y eres el Gryffindor que alguna vez fuiste. Gaara disfrutó de su comida en silencio, ignorando los susurros enojados y temerosos sobre cómo la última vez que se canceló el Quidditch fue debido a la apertura de la Cámara de los Secretos, y cómo el asedio de Sirius Black no había detenido su preciado deporte. Entonces, o no debería haber sido cancelado, o si tenía que serlo, entonces cualquier razón tenía que ser seria. Mortalmente serio. Gaara estaba tranquilamente contento de que no se vería obligado a sentarse a ver más juegos de Draco este año. A la mitad de la comida, justo cuando Draco estaba sirviendo unas papas extra en su plato y el de Gaara, las puertas principales se abrieron de golpe, permitiendo la entrada a un anciano lisiado y con cicatrices que hizo que el apetito de Draco desapareciera por completo. Gaara observó al hombre con una sola pierna y un solo ojo cojeando a través del gran comedor hacia la mesa principal y trató de decidir si debería estar impresionado por las cicatrices de batalla o decepcionado por los restos de uno de los únicos guerreros que había encontrado en este mundo.
Seguramente estaba bien informado, pero Gaara dudaba que el hombre pudiera enseñarles mucho en el camino del combate práctico. Ciertamente no sería capaz de demostrar mucho más allá del lanzamiento de hechizos estacionarios. En general, bastante decepcionante. Dicho esto, cuando el lisiado se tambaleó cerca de donde Draco y él estaban sentados, vio algunas cicatrices recientes en la cara ya muy dañada. Draco se había congelado por completo cuando el ojo falso giró para mirarlo a ella Gaara durante unos segundos. Moody se acercó a la mesa del personal en la cabecera de la sala y saludó a Dumbledore y McGonagall poco antes de cojear hacia el asiento vacío y comerse descuidadamente todo lo que tenía a su alcance, derramando casi tanta cerveza de mantequilla como la que consumía. Claramente, todos los estudiantes estaban interesados en su nuevo profesor de Dada, pero Dumbledore no hizo ningún movimiento para volver a presentarlo y Moody no parecía estar prestando atención al salón en absoluto, a menos que uno mirara lo suficientemente de cerca para ver su ojo falso revoloteando alrededor y observándolos a todos. Tan lejos como estaba, incluso Gaara no se dio cuenta de que estaba siendo observado atentamente en su mayor parte, aunque de vez en cuando tenía un escalofrío. Una vez que la cena estuvo lista y el último de los postres fue lamido de los tazones, Dumbledore se levantó de nuevo, esta vez caminando alrededor de la mesa para pararse en el podio una vez más. Hizo un gesto con la cabeza a Hagrid y Snape y ellos se pusieron de pie hoscamente y caminaron por el salón hacia las puertas. Ahora que todos hemos comido, me han pedido que permita una presentación especial aquí esta noche. Con ese breve preludio, se apartó del podio e hizo una señal a Hagrid y Snape para que abrieran las puertas nuevamente, esta vez admitiendo a 2 docenas de reporteros de varios periódicos británicos sobre magos, así como de medios internacionales, todos clamando por pararse al frente del salón. Con algunas excepciones corriendo para acosar a los estudiantes. 1 o 2 corrieron directamente hacia Harry Potter, estudiante famoso residente, para preguntarle si sabía lo que estaba pasando, qué pensaba al respecto, cómo lo estaba enfrentando, etc. Su respuesta fue: Dumbledore notó la cantidad de reporteros que intentaban molestar a los niños, así que aplaudió lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos. Si pudieran, por favor, reúnanse alrededor del frente. La puerta trasera se abrió después de que los impacientes reporteros se apiñaran alrededor del podio, revelando al ministro de magia, Cornelius Fudge, junto con otros 2 notables del ministerio, Bartemius Crouch y Ludo Bagman, y un puñado de aurores y asistentes. Los funcionarios del ministerio salieron en tropel por la entrada trasera y se reunieron libremente detrás del ministro cuando tomó su posición en el podio, esperando mientras una aterrorizada secretaria colocaba un micrófono en el mobiliario de la escuela mientras los reporteros se volvían locos por la sorpresiva conferencia de prensa, habiendo esperado esto era un simple asunto escolar al que se les ordenó asistir. Cuando terminó la tarea, Fudge se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Buenas noches a todos los estudiantes y profesores de nuestro excelente Hogwarts, y a todos los que escuchan en Gran Bretaña. Estoy interrumpiendo sus programas programados regularmente para traerles un anuncio importante de su Ministerio de Magia que concierne a cada hombre, mujer y niño dentro de nuestra escuela, la joya de la corona de la educación mágica europea, será la anfitriona de un evento que fortalecerá nuestros lazos internacionales y reafirmará la posición de Gran Bretaña dentro del mundo mágico como un faro de poder y estabilidad. Esta celebración de la próxima generación de brujas y magos fue soñada por primera vez por nuestros estimados jefes de los departamentos de deportes y juegos mágicos y de cooperación mágica internacional aquí. Su idea inspiró lo que yo, como su ministro, he diseñado para el próximo año. A partir de octubre, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería será el anfitrión del torneo de los 3 magos recientemente reiniciado. La prensa inmediatamente comenzó a interrogar, frenética y desesperada por ser la que hiciera las preguntas más vitales. De manera similar, los estudiantes casi habían olvidado la decepción del Quidditch cancelado, en lugar de eso, ahora relacionaban mentalmente este anuncio con el semblante obviamente disgustado de los maestros. Claramente, este no era el ejercicio diplomático inofensivo que el ministro estaba insinuando. Por favor, espere todas sus preguntas hasta el final.
Algunos de ustedes pueden recordar de sus libros de historia el largo y glorioso legado del torneo de los tres magos en los siglos pasados, cuando los jóvenes magos y brujas competían de las tres escuelas mágicas más grandes de Europa por el premio y honor que acompañó a la codiciada Copa de los Tres Magos. Como en aquellos tiempos, 3 estudiantes, uno de Hogwarts, uno de la Academia de Magia de Beauxbatons en Francia, y uno del Instituto Durmstrang de Escandinavia, ahora mismo sus ministros y directores están dando este mismo anuncio, pero soy el único que tiene el privilegio de albergar esta celebración en mi propio país. El torneo constará de 3 tareas, cada una más peligrosa y desafiante que la anterior, diseñadas para poner a prueba la fuerza, la compasión y el coraje del participante. Los grupos de ambas escuelas visitantes llegarán el 30 de octubre para la ceremonia de apertura oficial del torneo, para la cual los excelentes hombres y mujeres jóvenes de Hogwarts brindarán una presentación de su destreza mágica y nuestra herencia cultural. A Harry y a varios estudiantes nacidos de mugles se les ocurrió que esta ceremonia de apertura sonaba notablemente similar al comienzo de los Juegos Olímpicos y sospecharon que Ludo Bagman, quien junto con Crouch parecía bastante molesto por haber sido dejado de lado en un proyecto que obviamente encabezaban, se enteró del gran evento deportivo mugle y se inspiró en él. Esos mismos estudiantes luego sintieron un pozo de miedo a sentarse en sus estómagos cuando se dieron cuenta de que se esperaba que actuaran en tal espectáculo. Durante las 24 horas posteriores a la exhibición, los estudiantes podrán enviar sus nombres al cáliz de fuego y de ellos, el más digno será seleccionado como el campeón de su escuela. A pedido de los 3 directores, solo los estudiantes de 14 años o más serán elegibles para participar. En realidad, Dumbledore había exigido que se estableciera ese límite de edad ya que este peligroso truco publicitario era demasiado peligroso para permitir que cualquiera entrara. Tal como estaban las cosas, se sintió miserable de que el límite no fuera más alto. Si se hubiera salido con la suya, y todavía estuvieran celebrando este torneo, no habría visto entrar a nadie menor de 17 o 18 años. Era imperdonable que los adultos obligaran a los niños a morir, especialmente sin una razón como esta. El 21 de noviembre, habrá la tradicional ceremonia de pesaje de varitas, seguida de la primera prueba el 26. La segunda prueba seguirá el 24 de enero, y la tercera el 24 de junio. Al día siguiente tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios, el desfile y la ceremonia de clausura en el Ministerio de Magia. Los insistentes reporteros intentaron interponer preguntas sobre la naturaleza específica de los desafíos, pero Fudge no ofreció información sobre ellos. Seguirían siendo un estricto misterio hasta los hechos mismos. Entre las tareas, Hogwarts también será sede de una serie de eventos complementarios para promover aún más la cooperación por la que nos esforzamos. El 9 de diciembre, después de la primera tarea, habrá un torneo de duelo amistoso para los mayores de 17 años, incluidos los profesores de las escuelas, sin incluir los directores o la directora, en el que cualquier estudiante o personal interesado puede ingresar a su propia discreción. Más tarde ese mes, el día 25, habrá el baile de Navidad, para el cual todos los estudiantes elegibles de 14 años y también pueden asistir invitados de todas las edades y acompañantes. Como muestra adicional de la estima del ministerio, equiparemos a cada estudiante asistente con un nuevo juego de túnicas a nuestro cargo. Y por último, habrá un torneo interescolar de Quidditch de 2 días el 26 y el 7 de marzo, en el que participarán equipos formados por los mejores jugadores de cada escuela. Al igual que con el torneo de duelo, no se permitirá que los campeones participen. Entrar, aunque sospecho que tendrían mayores prioridades en esos momentos. Fudge se rió entre dientes, nadie más lo hizo. Estos eventos, tanto las tareas como los eventos extra, estarán totalmente abiertos al público que desee venir y verlos de primera mano. Las entradas saldrán a la venta antes de cada tarea y evento. Además, a cada estudiante que se aloje en Hogwarts, se le asignará una entrada para una tarea aleatoria para que todos puedan tener la oportunidad de ver el orgullo de nuestras comunidades mágicas competir por la riqueza y la gloria. Inmediatamente, muchos asumieron, y varios reporteros preguntaron, si los boletos serían exorbitantemente caros, pero tales preguntas se pospusieron para conferencias de prensa posteriores que comunicarían los detalles más finos.
Este torneo de los tres magos será el comienzo de una era renovada de cooperación entre nuestros ministerios y entre nuestros jóvenes magos y brujas. Ahora, tengo tiempo para algunas preguntas. Sí, tú en la parte de atrás. Algunas preguntas se convirtieron en la mayor parte de 2 horas sobre temas que iban desde el número de entradas que se asignarían a los campeones, un máximo de 2 familiares y 2 amigos, hasta las telas utilizadas para confeccionar las batas de los uniformes de los estudiantes. Aún así, toda mención de las tareas se ocultó firmemente, sin importar cuán circunspecto intentara ser el interrogador. Mientras tanto, Draco charlaba emocionado con Gaara a pesar de su deprimida certeza de que no sería seleccionado para el equipo de Quidditch de la escuela, especulando sobre cuáles podrían ser las tareas, sobre quién podría ser el campeón, mejor que no sea Potter. Cómo sería el baile de Navidad, aún así, al menos él y Gaara estaban de acuerdo en un punto. Ninguno de los dos tenía intención de participar en el torneo. De todos modos, sin importar lo que hiciera su madre declararía la guerra personalmente a los 3 ministerios de magia si intentaban obligarlo a competir. No es que albergara ningún deseo personal. Continuó hablando incluso después de reprender a Gaara por tallar su varita nuevamente. Después del anuncio, el impacto generalizado inicial se había desvanecido relativamente rápido y el alumnado había pasado a la exaltación, todos emocionados de poder ver las tareas y de que la mayoría asistiera al baile de Navidad. Los reporteros hicieron lo mismo, nadie pensó en hacer la pregunta obvia de por qué Fudge y Dumbledore estaban claramente en desacuerdo, ni sobre la razón por la cual los torneos de los 3 magos habían sido cancelados en primer lugar hace tantos años, ni sobre la naturaleza explotadora de esto. Obviamente, un movimiento político y una imposición peligrosa sobre los estudiantes para culpar por el ataque de dementores en Hogwarts. En su lugar, continuaron haciendo preguntas positivas sobre la logística y las esperanzas individuales de los ministros sobre el resultado del evento. Después de que Fudge finalmente dejó de responder preguntas y sus ayudantes pudieron arrastrarlo fuera del centro de atención y llevarlo a la sala de trofeos en la parte de atrás, Dumbledore se puso de pie inestable y agradeció a todos los periodistas por venir antes de señalar a sus profesores engatusados. Comenzar a acorralar a los hombres y mujeres intrusivos de los medios de comunicación fuera del salón. Fiel a su estilo, un reportero particularmente tenaz pasó junto a Hagrid y se quedó agachado, detrás de los altos respaldos de las sillas, con la intención de tomarse unos momentos con el niño que vivió para tener una idea de sus reacciones al anuncio. Dado que la reportera resultó ser Rita Skeeter, todo lo que necesitaba era una vaga reacción con la que trabajar y tendría sus próximos 2 o 3 artículos escritos al final de la noche. Desafortunadamente, se encontró atrapada en el lado equivocado del salón con solo unos momentos antes de que uno de los Slytherins de último año la notara y alertara a un maestro. El problema en el que se iba a meter por haberse escabullido para hablar con un estudiante no valdría la pena para cualquier estudiante, decidió, mirando a lo largo de la parte posterior de las cabezas parcialmente oscurecidas y tratando de averiguar a quién abalanzarse para obtener una cita. La parte de atrás de las cabezas de los niños era totalmente indistinta para ella, así que arrastró los pies hasta donde vio el único rasgo distinguible. El cabello corto rubio platino en un Slytherin solo podía significar el hijo de Lucius Malfoy, presunto ex mortífago y líder del ministerio, en el declive aparentemente. Eso fue bueno para 2 artículos, al menos, uno sobre la reacción y otro sobre la decadencia y caída de un poder que alguna vez fue prominente dentro del ministerio. Se arrastró, preparando su pregunta más incendiaria para provocar la mejor respuesta cuando vio el cabello rojo más brillante que jamás recordaba haber visto, con púas en una cabeza muy por debajo de los Slytherin sentados junto a él. Sintió una oleada de emoción, recordando la posibilidad de cubrir el truco de relaciones públicas de Fudge a finales de este año, cuando se dio cuenta de que sentado junto al hijo de Malfoy estaba Gaara, el defensor de Hogwarts. Ella había estado tratando de obtener una declaración de él y su tutor, Sirius Black, todo el verano y aquí estaba él listo para ser elegido. Se detuvo detrás de la silla del niño Malfoy y comenzó, PSST, hola. Ella susurró para llamar su atención. Gaara se volvió hacia ella, sus ojos entrecerrados y sospechosos. Rita Skeeter, Daily Prophet.
¿Qué puedes decirme sobre los rumores de que tú y Sirius Black, notorio asesino en masa, estaban detrás del ataque en la Copa Mundial de Quidditch? ¿Qué tienes que decir sobre el anuncio del ministro? Sus manos torpes se metieron en su bolsillo y trató de agarrar su kill por su respuesta, pero antes de que pudiera comenzar a mentir y exagerar sobre su reacción o la falta de ella, su brazo se giró para ver a Severus Snape, maestro de pociones y jefe de Slytherin House, mirándola y manteniendo un firme agarre en su brazo. Sabía que no debía decirle una sola palabra, en cambio, simplemente la arrastró sin contemplaciones fuera del salón y la arrojó fuera de la entrada del castillo. Fueron solo sus años de experiencia siendo arrojados de lugares lo que la mantuvo en pie. Lamentablemente, no tenía lo suficiente como para hacer una columna completa sobre Gaara y, por extensión, Sirius Black, pero al menos podía hacer referencia a la pelirroja en una acusación mordaz de las políticas de contratación del personal de Hogwarts. Si Albus Dumbledore, a quien ya no se le solicitaba consejo de la oficina del ministro, según una fuente cercana, estaba contratando magos y brujas peligrosos y sombríos para enseñar en la escuela, el público debería estar debidamente alarmado. Se subió a un carruaje lento y la llevaron de vuelta a Hogsmeade, donde iría directamente a Londres por la Red Flu. Sería mejor que se pusiera a escribir ya que necesitaba enviar su copia en menos de 3 horas para que se publicara en la mañana. Tal vez tomaría un bocado para comer primero. Eso todavía le dejaría mucho tiempo para anotar algo que los lectores disfrutarían. Mientras viajaba, su mente volvió a su interacción con el llamado defensor de Hogwarts, y de hecho se le ocurrió una historia. Tendría que seguir siendo una columna ya que sus opiniones superarían con creces cualquier contenido real que tuviera que incluir, pero sin duda atraería un poco de interés. De vuelta en el gran comedor, desde que se fueron los reporteros, los estudiantes habían vuelto a hablar en voz alta de la inminente visita de otras 2 escuelas importantes, incluida una que albergaba a una famosa joven estrella de Quidditch, así como de las tareas mismas y los otros eventos complementarios que tenían. Anunciar. En el fragor del momento, con la emoción a flor de piel, los profesores temían pensar en la cantidad de niños que pretendían postularse para participar en el torneo. Dumbledore una vez más se puso de pie y tomó su lugar al frente de la habitación, su rostro no mostraba nada de la calidez y alegría que muchos de sus cándidos alumnos se sonreían unos a otros. Lamentablemente, este era exactamente el efecto que Cornelius deseaba tener cuando anunció este plan, y probablemente lo sentirían muchas personas mágicas en todo el mundo, excepto aquellos padres que ahora tendrían que preocuparse por la entrada de sus hijos en peligro. Lamentablemente, no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlos. Fue en momentos como estos que envidió a Aberforth por pasar sus últimos años dirigiendo un pub en lugar de estar involucrado en la política internacional y dirigir un centro educativo de renombre mundial. Es tarde y me gustaría mucho dormir un poco, así que solo diré estas últimas palabras. Para aquellos de ustedes que tienen la edad suficiente para presentar sus nombres para el torneo de los 3 magos, sepan que la gloria y la riqueza eternas puede ser tuyo, pero en los próximos meses debes sopesar esta esperanza con los peligros muy reales que implica competir. Y, sobre todo, no descuides tu trabajo escolar pensando en distracciones. Algunas casualidades son inevitables, pero es tu principal prioridad concentrarte en tu escolarización, como es la nuestra, y todo el caos y la emoción más allá de eso deben mantenerse en nuestra periferia. Ahora, espero que todos duerman profundamente a pesar de esta noticia. Es el comienzo de un nuevo año y con él vendrán las mejores formas de magia, que les aseguro que tienen poco que ver con batallas o búsquedas, sino que son el más simple de los fenómenos. La música, el aprendizaje y la amistad. Si puedes disfrutar de una de estas cosas, sin importar las tribulaciones que se avecinan, tienes poco que temer. Buenas noches. Con eso, Dumbledore dio un paso atrás y les indicó a los jefes de casa que coordinaran a sus prefectos para vaciar el salón. Con la larga conferencia de prensa, esta fiesta de bienvenida estaba terminando 1 hora más tarde de lo habitual, lo que significaba que iba a haber muchos adolescentes muy cansados por la mañana. Albus les dijo a todos los profesores que de forma encubierta trataron de llamar su atención y hacerle preguntas perfectamente válidas, que todos tendrían que esperar hasta la reunión anual de personal para el comienzo del periodo pasado mañana por la noche.
Entonces discutirían lo que se había dicho esta noche. Es comprensible que no estuvieran contentos de ser despedidos por la noche, pero él era demasiado mayor para quedarse despierto todas las horas de la noche y estarían igual de molestos en 2 días, por lo que no había ningún daño real en esperar. En el camino hacia las mazmorras, uno de los actuales prefectos de Slytherin trató de sostener a Gaara para tener unas palabras con él, pero sin obstaculizarlo físicamente, parecía que no podía evitar que Gaara continuara hasta el dormitorio. En cambio, el niño considerablemente más alto y mayor tuvo que caminar al lado del irrespetuoso cuarto año y trató de ordenarle que entregara su pequeña calabaza, según las nuevas pautas escolares. Gaara le dijo que no en privado como el prefecto esperaba que hiciera, sino al alcance del oído de la mayoría de su casa. Gaara creía que ya había sido más que razonable al reducir el tamaño de su calabaza, y pedirle que se desarmara aún más no era una solicitud para ser tomada en serio. El prefecto que había sido desafiado tan abiertamente no tenía la ilusión de obligar al chico de 14 años a cumplir con su orden, no después de la demostración de poder que él y tantos habían presenciado a fines del año pasado. No obstante, el profesor Snape le había ordenado que le reiterara las reglas a Gaara y así lo hizo. Fue enteramente culpa del pelirrojo si no siguió esa orden transmitida. Draco se burló cuando su prefecto se retiró a la parte de atrás de la procesión de Slytherins, haciendo un seguimiento de los primeros que podrían quedarse atrás. En la sala común, Gaara se encontró rodeado por sus compañeros de casa que habían decidido que ahora sería el momento de acudir en tropel hacia él y mostrar su admiración o gratitud, a lo que habían tratado de resistir antes en público. Ahora, en privado, continuaron haciendo lo que habían estado haciendo las otras casas, molestando a su nuevo salvador, e incluso Crabbe y Goyle no lograron adherirse a los límites habituales del terror. En consecuencia, se coló en los dormitorios de los chicos para descansar en su habitación y la de Draco. Gaara se fue justo cuando Snape había aparecido, listo para dar su discurso de bienvenida anual a los nuevos Slytherins, que el extranjero sin darse cuenta también se había saltado el año pasado. Encontró diferentes nombres en su habitación del año pasado, lo que significaba que a él y a Draco se les había asignado una nueva que tendría que buscar. Buscó por el largo pasillo hasta que encontró su nombre, debajo de Blaise Sabini, inmediatamente quitó su nombre de la puerta y caminó hacia adelante para encontrar el de Draco, lo cual hizo, se sentó encima del de Theodore Nott. Cambió su nombre por el de Nott y entró en la habitación, recogiendo las cosas que no reconoció como pertenecientes a Draco y rápidamente las llevó de regreso a donde originalmente se suponía que debía quedarse. Probablemente se suponía que las habitaciones se asignarían al azar, pero Gaara confiaba en que Snape había ayudado a tratar de separarlo de su mejor amigo en esta escuela. Cambió sus cosas por las de Nott y las llevó de regreso a donde tenía la intención de vivir este año, ignorando a Nott que estaba parado en el pasillo, mirando impasible mientras lo trasladaban a una habitación diferente. Gaara colocó su nombre en la puerta, finalmente, entró con su baúl de pertenencias y se acomodó en su cama, que se aseguró de que estuviera en el mismo lado de la habitación que el año pasado. No mucho después de que Gaara se cambiara su ropa de dormir, con la intención de disfrutar de una noche de sueño para variar, Draco apareció, extasiado al descubrir que él y Gaara volverían a vivir juntos por algún milagro. ¡Qué suerte! Draco inmediatamente desempacó las necesidades básicas para la noche y mañana, demasiado cansado para molestarse en colgar todas sus túnicas y desempacar el resto de sus útiles escolares. Mientras se cambiaba, sintiendo lo avanzado de la hora, charlaba distraídamente con su nuevo compañero de habitación. No puedo creer que mi padre no supiera todo esto. Fudge debe haber estado ocultándolo. No puedo esperar hasta que lo echen de la oficina. Haciendo un truco como este. No hay manera me voy a acercar a este torneo. Espero que sientas lo mismo. Supongo que sí. No te gusta la atención, ¿verdad? Así que entrar en algo así sería inútil, ¿no? Por supuesto, Dumbledore probablemente vino primero con esta idea ridícula. Cualquier cosa para redimirse de la debacle del año pasado. Mientras Draco había estado hablando, en gran parte para sí mismo, y cambiando, los ojos de Gaara habían sido atraídos hacia el prominente moretón en el costado de Draco, en la parte inferior de sus costillas. Parecía doloroso, pero lo más probable es que no tuviera roturas.
Draco se quitó la camisa de dormir por la cabeza y solo entonces notó los ojos de Gaara en su considerable moretón. Conociendo la tendencia de Gaara hacia el melodrama, rápidamente habló: «Oh, esto es de cuando me caí esta mañana al salir del baño. No es tan doloroso como parece». «¿Te caíste en el baño? ¿Fue por la puntada en tu costado?», preguntó Gaara. «Sí. Eso es. El punto que dije que tenía antes fue, por eso me caí». Draco evitó el contacto visual y transmitió con todas las señales del típico lenguaje corporal que estaba mintiendo. Gaara no dijo nada más sobre el tema, simplemente sacó un libro de la parte superior de su baúl expandido y comenzó a leer. Había planeado dormir esta noche, pero de repente ya no se sentía tan cerca del sueño. Después de que Draco se acostara para pasar la noche, Gaara entró en su gigantesco baúl y leyó allí a la luz de la varita sin temor a despertar a Draco. A la mañana siguiente, en el desayuno, la escuela todavía estaba tan animada que los estudiantes casi ignoraron sus nuevos horarios mientras continuaban alardeando sobre sus posibilidades de selección o predicciones para las tareas. Cuando Snape vino a dar los horarios de su casa, juntó el de Gaara con el de Draco e ignoró por completo al pelirrojo. Gaara estaba perfectamente feliz de ignorar al hombre por otro año. Miró su agenda y volvió directamente a su desayuno. Estaba en la misma clase que Draco durante el primer periodo del día, por lo que no necesitaba memorizar el aula. Junto con la continua emoción de la noche anterior, algunos notaron que los fantasmas habían reaparecido esta mañana, asustando a los de primer año peor que en años. Gaara se distrajo brevemente con Granger haciendo una escena junto a la mesa de Gryffindor, algo que tenía que ver con los elfos domésticos, pero la desconectó ya que el correo de la mañana estaba llegando y era una escena digna de contemplar. Dumbledore no podía estar seguro, pero pensó que podría ser un número récord de lechuzas las que volaron al gran comedor esa mañana, y casi todos los estudiantes recibieron al menos una cada uno. En minutos, las 4 mesas estaban cubiertas con gruesas alfombras de plumas de varios colores, y Albus suspiró por el desperdicio de alimentos que los elfos habían preparado para el desayuno. Los padres habían decidido casi por unanimidad escribir a sus hijos después del discurso de radio de Fudge anoche, la mayoría diciéndoles a sus hijos que ni siquiera consideraran participar en el torneo de los 3 magos bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ese era el alcance de su control, como les habían informado las cartas que Fudge había enviado a todos los padres de Hogwarts la noche anterior para coincidir con el anuncio. No se les permitiría impedir la entrada de sus hijos, más allá de misivas como la de esta mañana, y no se podría sacar a ningún niño de la escuela hasta después de la selección. Las reacciones de los padres no fueron moderadas. El ministerio también recibió un nuevo número récord de lechuzas y quejas personales, con 1 o 2 desafíos legales planteados y anulados de inmediato más tarde ese día. Sin embargo, las reacciones de personas mágicas que no son sus padres habían sido abrumadoramente positivas, según sus informes, por lo que Fudge puso a su personal adicional a trabajar leyendo su correo de odio y eliminando el puñado de cartas pertinentes o útiles de entre ellos y pasó el día disfrutando en la atención positiva de los medios y la reunión pública con sus homólogos franceses y escandinavos. Tal como lo había escuchado, los ministros de su contraparte, Francois Entrempe y Walter Andersen, habían pronunciado discursos similares al suyo al mismo tiempo, y ambos fingieron que había sido su propia idea para empezar. Aún así, lo que pensaran esos países no importaba, siempre y cuando Gran Bretaña supiera que todo era obra suya. De vuelta en la esfera menos glamorosa de Hogwarts, Draco se sorprendió al encontrar a 2 de las lechuzas de su familia frente a él, ambas sosteniendo cartas y luciendo extrañamente antagónicas entre sí con respecto a qué letra Draco debería tomar primero. Al final, para evitar un picoteo en el dedo o una pelea de pájaros, tomó ambos simultáneamente con cautela y luego ofreció 2 trozos de tocino. Afortunadamente, a ninguno de los 2 se les había ordenado que esperaran una respuesta, por lo que se graznaron en voz alta y emprendieron el vuelo, saliendo por ventanas separadas a pesar de que iban exactamente en la misma dirección. Draco los vio irse y se maravilló de los paralelismos entre las lechuzas y sus padres, quienes habían enviado las cartas y claramente seguían peleando.
que su madre hubiera considerado adecuado enviar su propia lechuza para llevar su carta separada significaba que probablemente había escuchado la dirección de radio de Fudge por su cuenta la noche anterior. El contenido de las cartas era en gran parte el mismo. Para empezar, ambos le advirtieron severamente que ignorara el vanidoso proyecto de Fudge y se mantuviera al menos a 6 metros del cáliz de fuego durante el proceso de selección. Su madre pasó a hacerle algunas preguntas personales, como cómo había ido el viaje en tren y con quién estaba compartiendo la habitación, y dijo que esperaba que estuviera con un amigo nuevamente este año. La carta de su padre era más corta, dándole su mando y disculpándose taciturnamente por empujarlo accidentalmente contra la mesa auxiliar ayer por la mañana. No dio más detalles sobre la disculpa, ni preguntó si Draco estaba realmente bien, simplemente se despidió después de reiterar el motivo de la carta y recordarle que reconstruya algunos de sus puentes sociales rotos del año pasado. Con la repentina popularidad que Gaara estaba soportando, Draco pensó que la mitad de sus problemas sociales se evaporarían este año. Más preocupante fue el cisma entre sus padres, que probablemente se desarrolló a partir de sus diferentes opiniones sobre cómo abordar la amistad duradera de Draco con Gaara a pesar de que lo colocaba en desacuerdo con ciertos círculos. El último clavo obviamente había sido el golpe que Draco había recibido en las costillas de esa mesa por el cual su madre había decidido culpar a su padre. Ruidosamente. Él les respondería esta noche después de la cena. Necesitaba consultar su viejo libro de etiqueta sobre cómo lidiar con el envío de respuestas separadas, especialmente porque solo tenía una lechuza para usar y no se dignaría usar una de las lechuzas sarnosas de la escuela. A su derecha, Gaara había recibido su propia carta y la estaba abriendo casualmente, lo que Draco envidiaba. Probablemente era de Sirius Black y no le causaría a Gaara la ansiedad que Draco sentía cada vez que recibía una carta de su padre. Tal vez fue por el estrés inherente de la relación padre-hijo más que por las flagrantes diferencias en el carácter de los hombres de entonces. Gaara rompió el sello de cera y sacó la carta, descifrando la elaborada caligrafía de Sirius. Bandido, sé que esto no fue culpa tuya, pero no puedo evitar maravillarme de tu inagotable capacidad para atraer problemas. Entre Pronxlet y Anpu, me preocupo por Hogwarts. Recibí una carta del ministerio diciendo que no puedo evitar que participes en ese torneo y que no puedes cambiar de escuela hasta que hayan elegido un campeón, pero espero que sepas que no debes participar en algo así. De todos modos. Es una tarea de tontos. Por supuesto, voy a comprar boletos para los 4 para todos los eventos tan pronto como salgan a la venta. Se supone que ya no debo gastar dinero en cosas como esta, pero lo que Remus y mi contador no saben no me hará daño. Por favor, escríbame pronto y cuénteme cómo estuvo el tren y con quién comparte este año. Escuché que los Slytherins cambian de habitación todos los años. Probablemente para reducir la posibilidad de vínculos emocionales, solo bromeo. No olvides escribirme de nuevo, y no olvides hacer algunas cosas de la escuela también, mientras estés allí. Tu amado guardián, Canuto Postdata. Hola Gaara, espero que hayas llegado bien a la escuela. No hay ataques de dementores en el tren este año. Sirius y yo estamos furiosos por lo que ha hecho Fudge, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Asegúrate de no participar accidentalmente en ese tonto concurso suyo. Intenta divertirte un poco este año y no te olvides de tus lecciones. Sé que puede que no te parezcan tan importantes, pero considéralas como un desafío. La mejor de las suertes, Remus. Gaara suspiró. Claramente, todos pensaron que era lo suficientemente estúpido como para involucrarse en este extraño evento, aparentemente una reminiscencia de los exámenes de Chunin pero con la participación de civiles. Bárbaro y completamente fuera de sus intereses. De entre los 2 pedazos de pergamino cayó una foto que Sirius le había advertido que enviaría. Gaara miró encubiertamente la escena que se desarrollaba en el papel animado y la consideró inútil, escondiéndola cuidadosamente en su túnica para desecharla en su baúl esta noche. Harry también había recibido, por el aspecto de las cosas en la mesa de Gryffindor, pero afortunadamente no lo pasó como Gaara temía que pudiera. Pero sus 2 compatriotas seguramente lo verían pronto. Junto con los cientos de cartas, incluyendo más de unas pocas quejas enviadas directamente a Dumbledore y los jefes de casas, llegó la habitual entrega matutina del diario El Profeta.
Draco recibía uno todos los días y Gaara a menudo terminaba robándoselo antes de que tuviera la oportunidad de terminarlo. Draco era un lector frustrantemente lento. Esta mañana, Draco entregó voluntariamente el periódico a la mitad, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta una fracción de pulgada. Gaara se preguntó qué en el trapo podría ser tan impactante para él, pero comenzó a leer de todos modos. Las primeras planas estaban llenas del torneo de los tres magos, análisis y comentarios. Gaara hojeó los artículos, preguntándose qué de esto habría sido motivo de sorpresa. Sin embargo, fue motivo de preocupación que la cantidad de impresiones negativas o especulaciones fuera casi inexistente en comparación con los elogios que se acumularon sobre Fudge y el ministerio. Aún así, nada de esto era de interés, por lo que Gaara siguió leyendo, consciente de que Draco lo observaba mientras avanzaba. Hasta que un título de columna en el medio del periódico le llamó la atención: reacciones de los estudiantes de Hogwarts al anuncio del ministro Fudge por Rita Skeeter. Una mirada al rostro de Draco mostró que por fin estaba en la sección correcta. Tras el impactante anuncio de anoche del torneo de los tres magos por parte del ministro de magia, Cornelius Fudge, este reportero pudo medir personalmente las reacciones del joven e impresionable cuerpo estudiantil del colegio Hogwarts de magia y brujería. Me acerqué a dos jóvenes Slytherins y pude hablar con el niño aclamado como el defensor de Hogwarts, Gaara, sin apellido conocido, de 12 años. Era una cosa pequeña, incluso para un estudiante de segundo año, y miró mi acercamiento con los ojos cautelosos y abiertos de un niño que instintivamente teme a las figuras de autoridad. Su vínculo cercano con el hijo de un notable funcionario del ministerio y figura pública ha llamado la atención en el pasado, pero su conexión más reciente con el ataque en la final de la Copa Mundial de Quidditch el mes pasado es lo que ha llamado la atención del público, así como su participación en el infame ataque a Hogwarts en marzo. Desmintiendo sus partes en estos eventos catastróficos, lo que estaba sentado ante mí no era un luchador empedernido, sino un niño pequeño que usa delineador de ojos y se tiñe el cabello de color escarlata, que no se atrevió a responder una sola pregunta que se le hizo, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Y callada desesperación. Claramente, cualquiera que sea el papel que haya jugado en estos eventos culminantes, se ha visto obligado a hacerlo. No pudo dar ninguna reacción coherente a este nuevo trastorno cuando me acerqué a él, más allá de la clara efusión emocional que deseaba dar. Y bien puede justificarlo, este último movimiento de nuestro ministro de magia para restaurar su credibilidad, lo que bien puede conducir a la lesión o muerte de uno de los valientes compañeros de escuela de Gaara. La columna pasó a dar un contexto más amplio de las reacciones de los otros estudiantes y prometió que su próximo artículo exploraría la caída de Lucius Malfoy, pero Gaara dejó de leer después de la mención final de su nombre, completamente sorprendido. La expresión de estupidez inicial de Draco probablemente estaba perfectamente replicada en el rostro típicamente estoico de Gaara en este momento. Gaara tuvo que volver a mirar el papel que apretaba con fuerza en sus manos repetidamente para asegurarse de que no estaba imaginando esta afrenta total hacia él y su preciosa dignidad, pero efectivamente, todavía estaba allí, mirándolo fijamente. Mirando alrededor del gran comedor, vio copias del mismo documento en manos de docenas de otros estudiantes y uno o dos profesores. Había demasiados papeles y demasiada gente para robar lo suficientemente rápido para evitar ser hechizado o evitado. No había forma de que él evitara que esta historia atroz y difamatoria saliera a la luz. Estaba condenado. Ya fuera su imaginación o la verdad, Gaara estaba convencido de que la gente estaba empezando a levantar la vista de sus periódicos y mirar hacia él en ese momento. Draco vio a Gaara sonrojarse, ponerse de pie y salir del salón sin permitir que sus ojos se desviaran de la salida. No creía haber visto nunca a Gaara tan mortificado, lo que ya era decir algo considerando su baja tolerancia a la vergüenza y la inducción regular de su ciclo lunar.